Para ir finalizando con la unidad 9, vamos a analizar el punto C, la Iglesia entre las religiones del mundo. Respecto de otras religiones, ha cambiado la mentalidad. Por eso tenemos que analizar especialmente aquella frase que en latín dice extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación, que durante mucho tiempo se entendió de un modo exclusivista. En general, el Antiguo Testamento tenía una valoración positiva de la religiosidad, incluso de las otras religiones. De hecho, no se podía concebir gente que no tuviera religión. Los otros no eran verdaderos dioses, o en un periodo más primitivo lo eran, pero no con el poder de Yahvé. Solamente se criticaba lo reprobable. Y posteriormente se fue acentuando el monoteísmo para salvaguardar la pureza de la fe y la elección de Israel. En el Nuevo Testamento nosotros vemos, por ejemplo, Hechos 2, 6 y 11, una especie de pacto en el Espíritu con todos los pueblos, que de algún modo Dios prepara a través de las religiones de los otros pueblos la venida del Mesías. Hay una misión universal, por lo tanto hay una valoración positiva de las otras religiones, pero como una simple espera o preparación. A la vez que también hay juicios negativos, siempre confrontando con la novedad de la salvación, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10 y 4, 5. Desde el principio se bautizó, por lo tanto se consideró al bautismo como la vía necesaria para la salvación. Y también el bautismo de sangre, es decir, el martirio o el bautismo de deseo en los catecúmenos. Respecto de otras religiones, los primeros cristianos, en la época de los primeros padres de la iglesia, había dos líneas. La polémica, guiada por Tasiano y Teófilo de Antioquía, donde veían en los otros dioses en realidad modos de enmascararse los demonios como algo absolutamente malo y negativo, y la línea conciliadora de Justino, de Clemente Alejandrino, que veían como las semillas del verbo en esa religiosidad que tenía la gente. Luego de este primer tiempo se pasa a una mayoría cristiana o una minoría muy significativa en el Imperio Romano, donde deja de haber, por lo tanto, confrontaciones. Hay una radicalización de la necesidad del bautismo, especialmente a partir de San Agustín y su lucha antipelagiana. Y ahí es donde aparece la frase, en este contexto ya de un cristianismo arraigado, la idea de fuera de la iglesia no hay salvación. Aunque, para decir verdad, el primero que utilizó esta frase, un poco el originante de esta frase, es Cipriano, que la aplicaba no para los que no pertenecían, sino para los que se iban, para los cismáticos y los herejes, para los que habían abandonado la fe católica. Luego hay una generalización sin matices a esta expresión. A ver, de hecho, algunos matices había, un poquito en la Edad Media, con la teoría del limbo, con aquella frase de que Dios no se ata a los sacramentos y por la idea en algunos teólogos de una iluminación privada en el momento de la muerte. Sin embargo, decíamos que en general había una ausencia de matices. Por la lógica reduccionista medieval, en el sentido de que se pensaba que ya se había predicado a todos los pueblos, que el mundo era cristiano, excepto por los que no lo habían aceptado, los paganos, los infieles, y en ese sentido, en principio los judíos y luego los musulmanes. Esto fue reafirmado un poquito en el Concilio de Florencia. Pero viene el Renacimiento con este redescubrimiento del tiempo clásico, de la naturaleza y posteriormente de las ciencias. En el Renacimiento aparece, por ejemplo, Nicolás de Cusa, que dice que hay una
hay múltiples manifestaciones del verbo y la manifestación más perfecta es la iglesia. Sin embargo, hay otras manifestaciones. Del Renacimiento se pasa a los descubrimientos, América, el resto de África, partes de Asia, por lo tanto, entran a ver que hay nuevos pueblos que eran ignorantes del Evangelio, que sin culpa propia no habían conocido de Cristo, por lo tanto no era gente que había rechazado la fe. Esto produjo un fuerte impulso misionero para la salvación de los paganos y un poco la flexibilización de las condiciones del bautismo o de la pertenencia a la iglesia. Hay algunos replanteos respecto del fuera de la iglesia no hay salvación, debido a, por ejemplo, la condena al jansenismo, la condena a Quesnel. En el Denzinger-Hünermann 2865 encontramos que se salvan aquellos que no conocen a Cristo con una ignorancia invencible, es decir, sin culpa propia. Lo mismo en la condenación al padre Finney y la idea de la fe implícita y el bautismo de deseo por la mediación de Cristo y también de una pertenencia gradual a la iglesia. Es decir, ya no se entiende esta frase extra ecclesia nulla salus de un modo exclusivista, sino que se tienen matices. Realmente solo puede condenarse aquel que conscientemente rechaza a Cristo y a los medios que Cristo ha puesto para esta salvación. El tema es que la posibilidad de una conciencia plena, debido a los diferentes contextos culturales, no la tienen muchos. Dentro de los replanteos está también la teoría del optimismo salvífico, que tiene como dos versiones. Por un lado, tenemos la versión de Karl Rahner, ese famoso teólogo alemán, que habla de los cristianos anónimos. Él dice que no hay actos morales naturales. Todo ser humano realiza actos morales, dice, no hay actos morales naturales en el sentido de neutros, sino que todo acto moral es aceptación o rechazo del fin último. Este fin último es Dios y siempre nos mueve la gracia que nos viene de parte de Dios. Por lo tanto, la libertad del ser humano para hacer el bien o el mal es una cristología en búsqueda. Así, hay no bautizados que realizan la fe en Cristo. Esto él lo toma por la dimensión eclesial de la gracia de los cristianos anónimos. La teoría de Rahner me parece correcta en el sentido de que no hay actos morales naturales, que todo es aceptación o rechazo del fin último, aunque no creo que se tenga que poner el título de cristianos anónimos. Dios va también más allá de los nombres. En lo de los cristianos anónimos hay un peligro, el oscurecimiento de la seriedad de la fe cristiana. Porque si los otros ya son cristianos, bueno, no necesitan que se les predique el evangelio ni que se mejore sus condiciones de fe. Volviendo a otros modos de optimismo salvífico, está la teología liberal que dice que hay una identidad de revelación en todas las religiones. Todas las religiones son iguales, en todas se encuentra la salvación. Por otro lado está la teología dialéctica, que habla de discontinuidad y de ruptura con las otras religiones. La línea Danielú, que habla de una revelación cósmica preparatoria, y en eso entrarían lo que pensaron algunos padres también, como las otras religiones, como una preparación a la plenitud de la revelación en Cristo. Y como hemos dicho recién, la línea de Karl Rahner, que es la legitimidad de las religiones. Son legítimas en cuanto las personas realizan su cristianismo anónimo en ellas, aunque no se las pone estrictamente hablando como vías de salvación por sí mismas. El Vaticano II, en Lumen Gentium 16, habla de que para la salvación de los no creyentes es necesario la conciencia y la gracia. De algún modo reciben la gracia y tienen que regirse por su recta conciencia. Aunque no se especifican
en este documento los medios concretos para la recepción de la gracia. Lumen Gentium 22, Diacentes 7 nos dice que la salvación es para todos y por lo tanto el anuncio tiene que ser para todos. Todos formamos parte de una única familia de Dios y que todo lo santo y verdadero que hay en este mundo, todo lo que este mundo tenga de bueno, de verdad, de belleza, es destello de lo divino. Y sin embargo, se mantiene la función mediadora de la Iglesia. Por ejemplo, Lumen Gentium 16 habla de aquellos hombres que están ordenados, es decir, en orden a la Iglesia, aunque no se pertenezca directamente. Lo mismo Lumen Gentium 14 presenta diversos grados de incorporación, manteniendo que esta iglesia es necesaria para la salvación. Ya no se dice fuera de la iglesia no hay salvación, porque si no sería caer en el sentido de que fuera de los que no están inscriptos y no son practicantes hasta tal o cual grado no hay salvación. La idea de la iglesia necesaria para salvación nos muestra una iglesia que siempre tiene una acción mediadora de la gracia de Dios para todos los hombres, incluso para aquellos que no la acepten oficialmente o directamente. Algunas palabritas tenemos que decir de la teología pluralista de las religiones. Esta teología, que tuvo bastante auge en los años 70, 80, dice que no hay ninguna vía privilegiada de salvación. Más, que no hay un único mediador. Para nosotros el único mediador es Cristo. Acá dice que otros, Mahoma, Buda, Lao Tse, todos pueden ser mediadores. Por lo tanto, cada religión se va a evaluar en su capacidad de dar felicidad a las personas. Incluso analizando el cristianismo, esta teología dice que Jesús anuncia el reino y no una cristología. Jesús no se mostraría como la salvación, sino una visión general del reino. El problema de la teología pluralista de las religiones es que relativiza la encarnación. Si no hay ninguna vía privilegiada, la encarnación de Cristo es una más, por lo tanto, el que se encarnó no sería en definitiva el Hijo de Dios, o se encarnó en todos los demás. Pero eso va contra lo mismo revelado. Respecto de la relación con las otras religiones, tenemos 4 posturas generales. La más estricta es la del exclusivismo. Con un eclesiocentrismo, la iglesia es el centro, también con Cristo como centro y clave. La única mediación nos viene por la iglesia y las otras religiones son fútiles, no sirven para nada. Después tenemos un inclusivismo fuerte, con una cristología inclusivista, porque toda gracia es crística, o sea, toda gracia que cualquier persona en cualquier situación recibe viene de Cristo. En esta teoría, la Iglesia no da la gracia, pero actualiza la mediación de Cristo. Por lo tanto, esta Iglesia sí es necesaria. Tenemos el inclusivismo débil con una perspectiva teocéntrica. Dios es lo más importante y Cristo es el ideal o es el paradigma del creyente, de la verdadera fe, del hombre como debe ser, pero Cristo no es normativo en esta teoría. La Iglesia no es mediadora de la salvación, es una vía extraordinaria, es un signo de la salvación, pero no es mediadora de la salvación. Y por otro lado, tenemos el pluralismo, donde no hay pretensiones de unicidad o normatividad, ni siquiera es teocéntrica. Jesús es una figura salvífica entre muchas más, no hay nada de especial en él. En el pluralismo, al contrario de las otras tres teorías, se renuncia a la misión, se renuncia a predicar a Cristo. Total, todo hombre está salvado ya de alguna manera. El pluralismo tiene la desventaja de que es una visión meta-religiosa. En definitiva, en esta teoría las religiones no importan.
no hay un espacio para la peculiaridad de los diferentes, todo es lo mismo, y niega la posibilidad de la mediación entre Dios y una realidad inmanente. Para ubicarnos correctamente, tenemos que decir que la sacramentalidad de la Iglesia no atenta contra la posibilidad salvífica de los no cristianos. La Iglesia es la mejor vía porque reproduce en su sacramentalidad la gracia de la encarnación de Cristo, pero aquellos que sin culpa propia no conocen esto y no conocen la necesidad de la Iglesia, no quedan excluidos de la salvación. Por lo tanto, hay sí una necesidad de la Iglesia en el sentido de una necesidad del ministerio de la Iglesia, no de que todos pertenezcan formalmente a la Iglesia. La Iglesia también por su oración, por su testimonio, por el anuncio, por el martirio, por sus sacrificios ofrecidos, por todo lo que sufre, ora y ofrece, la Iglesia hace presente a Cristo en los corazones de las demás personas y por tanto también hace presente en ellos la salvación.